Buenas. Llegamos hoy a la 10ª sesión de nuestro ciclo de París desde 1870. La sesión anterior estuvimos analizando qué pasó en París entre 1919, el final de la Primera Guerra Mundial, y 1929, la Gran Depresión. Hoy seguimos con la segunda de las décadas de ese periodo entre guerras, el periodo entre 1929, el inicio de la Gran Depresión en los Estados Unidos, y 1939, el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión, como hemos dicho en otras oportunidades, arranca en Nueva York en octubre del 29 y rápidamente, como cualquier pandemia, se va a empezar a mover por todo el mundo. Va a tener un efecto muy grande en toda Europa, pero en Francia se va a demorar en llegar. Va a ser solamente en 1931, 2 años después, cuando realmente se sienta el efecto de la pandemia. La razón de eso es que Francia había tenido unos buenos años durante esa década, entre 1919 y 29, la época que llamamos de los años locos. Y toda esa época entonces lo que está generando es una época de un superávit económico. ¿Y cómo funcionaba ese superávit económico? Básicamente Estados Unidos le estaba prestando grandes cantidades de dinero a Alemania para que Alemania pagara las deudas que tenía con Francia, las deudas de reparación de guerra. Al cortarse ese ciclo, inmediatamente va a tener un efecto sobre todo sobre Alemania. Y Alemania empieza a tener una devaluación muy grande de su moneda y ese gran círculo hiperinflacionario que todos conocimos en la época del periodo entre guerras y que sin lugar a dudas va a ser una de las razones por las cuales sube al poder el nacionalsocialismo, los nazis, nacionalsocialismo, y que después van a llevar en 1933 a Hitler al gobierno. Entonces en Francia no devalúa su moneda, Inglaterra devalúa, Inglaterra abandona el patrón oro, Alemania no devalúa. Francia ha tenido una muy buena gestión económica en los años anteriores gracias al primer ministro Poincaré. Poincaré ha hecho una gran gestión y tiene a Francia en una situación de una gran fortaleza económica. En buena parte tiene que ver mucho con las colonias. En buena parte tiene mucho que ver con toda esa fuerza migratoria que ha llegado a Francia en la época después de la guerra, todos esos soldados que colaboraron en la Primera Guerra Mundial y que ahora se estacionan en París. Y ellos van a aportar una nueva manera de darle sangre nueva a la economía francesa. Y eso es una de las cosas que vamos a ver durante esta época. Y la política en Francia en ese momento va a empezar a retomar un contexto que tiene que ver mucho con las colonias. Ya hemos visto mucho de lo que está sucediendo en el continente europeo. La Unión Soviética es la Unión Soviética y hay claramente un régimen comunista. Y en los demás sitios empieza a esbozarse unos esquemas nacionalistas. Aún no tenemos a una Italia fascista, será hasta el 20, aún no tenemos todavía la Italia fascista todavía en su madurez completa. Ya tenemos unos primeros indicios de esa Italia fascista desde 1922 y Alemania todavía no está en ese punto. Francia no está en ese punto y España va a llegar en el 36. Es decir, tenemos unos movimientos muy grandes alrededor de todos los vecinos de Francia, de España, de Alemania y de Italia. Y eso va a tener naturalmente unas repercusiones muy fuertes sobre lo que está sucediendo. Y es todo ese movimiento entre los que están en ese momento en Francia y es todo lo que vimos en el desarrollo en las últimas dos sesiones de cómo se van conformando esos movimientos de derecha y de izquierda que vamos a llegar y vamos a entender las razones por las cuales las hemos venido explicando, porque cuando estalle la guerra en 1939 va a ser evidente las formaciones que teníamos. Un grupo claramente aliados en contra del fascismo y se van a unir la izquierda, comunismo y socialistas se van a unir en contra de los fascistas. Y los fascistas, toda la derecha se va a unir, monarquistas, todos esos se van a unir. Entonces vamos a tener esas fuerzas de la extrema izquierda, la izquierda, derecha y extrema derecha, unidos el uno frente a otro en una polarización de la sociedad como no se había visto en muchos años
en Francia en esos momentos. Y eso lo que va a generar entonces naturalmente es que va a buscarse un hombre fuerte, empieza a buscarse la figura de un hombre fuerte, paternal, que encarne lo que estaba encarnando Stalin en ese momento en la Unión Soviética, Mussolini en Italia, perdón, y lo que tendrá que hacer ahora Franco en el 36 y Hitler en el 33 en España y en Alemania respectivamente. Pero es que aquí durante los últimos años nos habíamos encargado de construir un régimen que hemos llamado, o se llamaron los franceses, la Tercera República. Y era democrática, pero era inestable. Y si algo nos ha caracterizado en lo que hemos analizado, que mucho tiene que ver más con la historia de Francia que con la historia de París, pero nos ha permitido ambientar lo que está sucediendo en París durante esos años a través de esa historia de Francia. Era la inestabilidad. Y entonces el régimen de la derecha en Francia empieza a decir, es mejor que nosotros tengamos un régimen de derecha con el cual nos podamos sentir identificados y no una república. La república no está funcionando. Y esa es buena parte de lo que vamos a tener en el debate político entre 1929 y 1939. Cuando arranque la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, las posiciones en cada uno de los marcadores, en cada uno de los sitios de partida política, de la izquierda y de la derecha, las posiciones ya son bien claras de qué es lo que hay que hacer. Cuando veamos en el resultado en la siguiente sesión lo que va a suceder con eso que llamamos la Vichy francesa, que es ese régimen colaboracionista entregado a Hitler, ese es un problema que viene analizándose y que viene generalizándose desde esta época. Entonces arrancamos con ese tema de las colonias. Las colonias fueron fundamentales y ese concepto de imperio francés que quería mantenerse como un imperio francés y sobre todo de estar compitiéndole con el vecino del otro lado del Canal de la Mancha, con Inglaterra, que tiene ya consolidado un imperio británico que, si bien se ha golpeado en la Primera Guerra Mundial, aún todavía existe ese imperio británico. Entonces lo primero que va a hacer Francia es hacer, como lo hicimos en muchas anteriores oportunidades, una feria exposición. París se marca alrededor de las ferias exposiciones. La historia de París desde 1853 es la historia de la madurez de la sociedad a través de unas ferias exposiciones. Y en 1931 le vamos a cambiar el concepto completamente. Ahora es una feria de las colonias. Ya esta vez no vamos a invitar ni a Estados Unidos, no vamos a traer a Inglaterra. Ahora queremos hacer es a mostrar lo nuestro. Esto es un tema donde hay un nacionalismo, pero hay un nacionalismo dirigido no solamente al interior de Francia, sino es un nacionalismo dirigido a las colonias, a agradecerle a las colonias, a mostrarle al mundo, especialmente a los vecinos, que nosotros con nuestras colonias somos fuertes. Alemania aún está todavía lejos de ser ese imperio que quiere ser, y naturalmente Francia está tratando de mostrarle. Pero esta vez no se va a hacer esa feria exposición en París, en donde siempre hemos visto las ferias de exposiciones, entre Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, Trocadero, toda esa zona, el Gran Palais, Petit Palais, es donde hemos visto todas las ferias anteriores. Ahora esta vez nos vamos a trasladar al Bois de Vincennes. Y ese es el sitio que queda al otro lado, es decir, tenemos de un lado el Bois de Boulogne y el otro lado tenemos el de Vincennes, y ahí es donde vamos a desarrollar esta nueva feria. Y como ustedes ven en este mapa, pues hay naturalmente un interés comercial, las galerías Lafayette tienen su pabellón importante, y empezamos a ver aquí sobre todo la presencia de las otras colonias, con alguna presencia de Italia, Portugal, pero la que va a ser muy famosa sobre todo va a ser la réplica del templo de Angkor Wat en Camboya. Era parte de las colonias. Entonces todo ese interés que se tenía en ese momento de mostrar, se hace una réplica perfecta que fascina al mundo entero, y el número de visitantes que va a llegar a París indudablemente va a ayudar mucho a todo el tema de esa recuperación después en la Gran Depresión. No van a llegar tantos turistas de los Estados Unidos porque Estados Unidos está muy golpeado en 1931 por esa Gran Depresión.
Así como han quedado algunas obras, la Torre Eiffel, el Petit Palais, el Grand Palais, toda esa serie de cosas que hemos mostrado en la zona de las ferias, exposiciones, que es para todos los efectos el corazón de París. Aquí también nos va a quedar un templo muy bonito, el Palais de la Porte Dorée, que es un palacio que hoy en día se utiliza más como el Museo de la Inmigración y que queda en este sitio, en el Bois de Vincennes. Y ahí es donde queda entonces este Palais de la Porte Dorée, que se abre en 1931 y sigue manteniendo una importancia. Esa naturalmente, esa exposición a favor de las colonias, tiene de todas formas unos efectos chauvinistas, tiene unos efectos antisemitas, tiene unos efectos semitas, es decir, empiezan a moverse una serie de pasiones alrededor de los inmigrantes, porque ya en 1931 va a empezar a pegar el dolor de cabeza de lo que fue la Gran Depresión. En 1931 empieza a aumentar el desempleo, las colas en la calle empiezan a ser grandes, el hambre empieza a sentirse que empiezan a crearse unas cocinas para los desempleados, unas cocinas donde se pueda ayudar, siguiendo el modelo americano, donde se pueda ayudar a solventar la situación de unas personas que en este momento se han quedado sin trabajo. La situación de Francia no es tan crítica como en otras zonas de Europa y ciertamente no es tan crítica como lo es en Estados Unidos. Hay cosas que aún se mantienen y obras importantes que empiezan a desarrollarse en la ciudad de París, que arrancan en plena Gran Depresión y se van a seguir haciendo en todo caso. Como el famoso aeropuerto de Orly, que en ese momento se llamaba el aeropuerto de Villeneuve-Orly en 1932. Y va a ser una importancia, va a tener una importancia muy grande para la ciudad de París. Nueva York en ese momento no tenía un aeropuerto. Quienes me han acompañado a los cursos de la historia de Nueva York recuerdan ese famoso episodio donde el alcalde de Nueva York toma un vuelo de Chicago a Nueva York y cuando el avión para en Newark, que es en New Jersey, él dice: yo no me bajo de aquí porque mi tiquete dice Nueva York y esto no es Nueva York, esto es New Jersey. Entonces el hecho de que París ya tuviera un importante aeropuerto local le daba una importancia a la ciudad a nivel mundial. Y además París había sido un centro aéreo importante, un centro de importantes pilotos, un centro de importantes personas en el tema de la aviación. Que habíamos tenido ya un aeropuerto anteriormente, en 1919 habíamos construido el aeropuerto de Le Bourget, en una zona al norte de París también. Y este aeropuerto de Le Bourget en 1919 es donde va a aterrizar el famoso aviador Charles Lindbergh en 1927. La importancia de ese vuelo de Lindbergh era crucial para los Estados Unidos y también para Francia. Lindbergh quería hacerlo a París, podía haberlo hecho a Londres, pero escoge París porque París tenía una importancia muy grande en el tema aeronáutico. En París había sido desde París sale el primer vuelo que cruza el Canal de la Mancha y para Lindbergh llegar a París tenía una importancia grande. Además, no nos olvidemos que París era París y que París había pasado la Primera Guerra Mundial, fluctuat nec mergitur, y volvimos a salir adelante y sigue siendo la ciudad más importante de Europa. El vuelo de Lindbergh, naturalmente, en su avión, en el espíritu de San Luis, el Spirit of St. Louis, pues es un vuelo icónico, es un vuelo que le dio la vuelta al mundo literalmente en las noticias, es un vuelo que duró 33 horas y 29 minutos, batiendo naturalmente un récord de un vuelo solo, una persona sola piloteando este avión, y entre las 33 horas y media de vuelo y el tiempo de preparación del vuelo, el Lindbergh estuvo despierto 55 horas, luego por lo tanto tiene aquí también un tema de un récord importante Lindbergh en el año 27. Pero como les dije, él quería llegar a París porque París era ciudad de importantes aviadores. Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor del Principito, era uno de los pilotos más importantes y va a morir en la Segunda Guerra Mundial en 1944. Louis Blériot es el famoso piloto que cruza el Canal de la Mancha por primera vez y que va a morir en 1936. Y el brasilero Alberto Santos Dumont, uno de los más importantes y que lo narramos en el momento en que la casa Cartier termina haciendo el famoso reloj, el Santos de Cartier,
para él, porque él quería un reloj especial para los aviadores. Y la importancia que tiene en este momento para París el tener un aeropuerto es que los ingleses estaban tomando ciertas delanteras en materias comerciales, en materias de aviación comercial. Ya habían creado una primera aerolínea, el Aircraft Transport and Travel, que es la que va a terminar después convirtiéndose en Imperial Airways, que después termina convirtiéndose en BOAC, que después llega a la actual British Airways. Esta es la originaria de esa primera British Airways. Y el Aircraft Transport and Travel, la AT&T, hace su primer vuelo y empieza a mantener sus primeros vuelos entre París y Londres. Un vuelo que duraba aproximadamente 3 horas y era un vuelo que era absolutamente impredecible porque no se sabía cuándo iba a salir ni en qué condiciones, porque cruzar el Canal de la Mancha a esa altura en ese momento no era nada fácil. Estos vuelos empiezan desde 1916 y llegaban al aeropuerto de Le Bourget cuando el Le Bourget ya se crea, y después más adelante van a empezar a moverse hacia el aeropuerto de Orly, donde se crea también en 1933 la nueva aerolínea bandera de Francia, la Air France. Y Air France va a ser también algo muy importante dentro de todo ese momento, porque era la manera de unir a sus colonias y era la manera en que le mostraban en ese momento al mundo que ellos tenían los suficientes recursos para mostrarle al mundo. Y entonces va a empezar una fuerte competencia entre ingleses y franceses por tomarse todo ese mercado comercial nuevo que se estaba dando de poder volar. La gente no podía creer que uno podía ir a teatro a Londres, dormir en Londres y al día siguiente regresarse, cosa que antes era absolutamente imposible. Imperial Airways se crea entonces después de ese AT&T y empiezan a promocionar todo ese círculo entre Londres y París. Y empieza naturalmente la competencia entre las dos por quedarse con las diferentes líneas que se tenía en todo el continente europeo y por llegar también a Asia, África y después más tarde a América. Ese nuevo aeropuerto, si vemos arriba tenemos el París-Le Bourget, arriba, abajo tenemos París-Orly, y más adelante estos dos aeropuertos se han quedado ya muy cortos y me voy a saltar muchos años después para llegar a 1974 y así terminar y cubrimos en tiempo toda la evolución de los aeropuertos de la zona de París. En 1974 se construye en la zona que vimos anteriormente, arriba a la derecha, el aeropuerto en Roissy, el aeropuerto Charles de Gaulle de París en 1974, que tenía un diseño vanguardista, que tenía los mejores elementos desde el punto de vista de navegación aeronáutica, de diseño, de terminales, y qué decir de los interiores que empezaban a tener todos estos túneles y todos estos canales alrededor del aeropuerto. Esto, como les digo, esto era digno de mostrar en este momento, sobre todo en el año 74, donde ya estamos muy adelantados y empieza una competencia fuerte con Londres, que tiene sus principales aeropuertos, Heathrow y Gatwick, y vamos a tener ya naturalmente unos aeropuertos en Nueva York, el aeropuerto de John F. Kennedy en 1974. Entonces todo esto nos marca de alguna manera esa penetración de Francia hacia el mundo, a tratar de salir más, a tratar de unir sus colonias entre la Feria Exposición de 1931, la creación de estos aeropuertos y la creación de Air France en 1932. Pero sigue existiendo un descontento muy grande con la República. La Tercera República no es tan exitosa para muchos, para otros sí lo es. La Tercera República tiene amigos y tiene enemigos. Y es claro que los enemigos provienen más de la derecha, que quisieran un régimen mucho más autoritario y un régimen, ojalá pudiéramos volver o al monarquismo o al imperialismo o por lo menos quizás a un régimen un poco más presidencial y menos parlamentario como el que existía. La inestabilidad que generaba en Francia estos gobiernos de la Tercera República se culpaba de muchos de los episodios que estaban sucediendo. Y vimos en ese affaire Dreyfus, el affaire Dreyfus, que vimos cómo a finales del siglo XIX habían injustamente culpado a un militar francés,
alsaciano de origen judío, simplemente por tratar de sentar las bases de una política antisemita en Francia. Ahora vamos a volver a un nuevo episodio antisemita, ya no el affaire Dreyfus, sino ahora vamos con el affaire Stavisky. Y el cuento del señor Stavisky es que este era un señor judío de origen ucraniano que había llegado a Francia y se había establecido en Francia y había penetrado todas las élites sociales, económicas, la burguesía. Era una persona que lo adoraban en el jet set en París y fuera de París. Y empieza a hacer unos fraudes económicos muy grandes y termina cometiendo unas estafas y cada vez logra zafarse de las estafas que está haciendo. No logra ser perseguido adecuadamente por la justicia. Y se descubre en ese momento que el que ha logrado defenderlo todo el tiempo y que evita que vaya a la cárcel y que haga toda esta serie de cosas es el hermano del primer ministro Chotin. Entonces lo que va a suceder es que empiezan a decir, ven, están protegiendo esto de la República, están protegiendo a un judío. Volvemos nuevamente a la affaire Dreyfus. Entonces volvemos a generar otro episodio donde este señor se inventa unos bonos falsos, sale a vender unos bonos falsos y quiebra la ciudad de Bayona. Y al quebrarse la ciudad de Bayona, el escándalo llega a la ciudad de París. El escándalo fue tan conocido que, así como les he recomendado películas de la affaire Dreyfus, también hay una película del año 74 de la affaire Stavisky con Jean-Paul Belmondo actuando como el señor Stavisky y Charles Boyer, y es una película dirigida por el gran director francés Alain Resnais. Y esa película es del año 74 y es una descripción un poco más gráficamente y menos políticamente, un poco más de esa Belle Époque francesa, si aún la podemos denominar Belle Époque. Pero realmente no se mete en el contenido político de lo que estaba sucediendo. Es que aquí van a utilizar esto como excusa, igual a cuando sucedió el affaire Dreyfus, para poder enjuiciar nuevamente a la República. Y la izquierda tiene su visión del tema y la derecha tiene la visión del tema. Y la derecha está convencida de que la izquierda está favoreciendo a los judíos y se levantan los motines el 5 de febrero de 1934. En otro de los motines que hacen una mella sobre la ciudad de París. Logran afectar la ciudad de París. Hay una gran cantidad de muertos, de heridos, de destrozos. Aquí está la turba yendo en camino, aquí está sobre la Plaza de la Concordia, va camino hacia, no es sino cruzar el puente y llegan a la Asamblea Nacional, al Palais Bourbon, donde está la Asamblea Nacional, porque lo que querían era tumbar el gobierno. Estamos en 1934, mucho se dice que querían copiar lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido unos años antes en Italia con la famosa marcha que había emprendido Mussolini en Roma, que finalmente hace que el rey termine nombrando al duque, termine nombrándolo de primer ministro. Aquí de alguna manera se busca eso. La gran diferencia entre lo que pasó en Francia, comparado con Italia o España o Alemania, es que no hubo un Hitler, no hubo un Mussolini, no hubo un generalísimo Franco. Hubo sí un personaje importante que va a tratar de tomar unas banderas acá, que lo vamos a ver en 2 minutos, cómo fue que empieza a encarnar ese proceso. El hecho es que este motín de 1934 va a afirmar nuevamente, a afirmar esas bases de que la izquierda está de un lado, la derecha está de un lado. Y así como hemos visto procesos recientes políticos en nuestros países, donde es todos en contra de uno y los otros todos en contra del otro, aquí también vamos a tener entonces, y esto es por una orden de Moscú prácticamente, que la izquierda se va a unir. La izquierda se va a unir en lo que fue el Frente Popular. El Partido Comunista y los socialistas se van a unir a tratar de frenar el fascismo. Ellos ven llegar vía Alemania, vía Italia, el fascismo a Francia y dicen cualquier cosa menos el fascista. Y los otros, los de la derecha, quieren unirse en contra del comunismo. Ellos ven vía Rusia, vía la Unión Soviética, que va a terminar llegando el comunismo.
entonces van a tratar de frenarlo. Y aquí es donde aparece esta figura, que seguramente si esta figura hubiera tenido en ese momento una mayor fortaleza entre 1936 y 1939, hubiera sido un Hitler, un Franco o un Mussolini. Y es el héroe de la patria en ese momento, que es el mariscal Pétain, Philippe Pétain. Philippe Pétain había sido el gran héroe de la Primera Guerra Mundial, de la batalla de Verdun, y después de eso es ascendido a mariscal, que es la figura más importante en el ejército francés. Y empieza a notarse una clara tendencia de derecha de este mariscal. Antisemita, no se soporta a los socialistas, no se soporta a los judíos, y la derecha empieza a buscarlo entonces como una figura que empiece a acercarlos, que empiece a darle eso que hemos llamado, que tal vez el mismo Pétain no entendió que tenía que hacer eso, y que si hubiera tenido más fuerza, hubiera podido probablemente ser un Franco, un Hitler o un Mussolini. Estoy probablemente siendo un poco duro con Pétain, pero es que el Pétain que nosotros conocemos, simplemente creemos que Pétain fue un héroe en la Primera Guerra Mundial en 1918-19 y que después entonces el señor se va para su casa y lo volvemos a traer en 1939, 1940, cuando Hitler llega y se instala y dicen hagamos una república. Y la verdad es que no es así. Pétain no estuvo quieto durante estos años. Pétain estuvo buscando cómo lograr mover políticamente y militarmente una derecha en Francia, y finalmente cuando llegue los alemanes a la puerta de París, como vamos a ver al final de la sesión del día de hoy, ya había claramente un movimiento en favor de Hitler. Había un movimiento especialmente entre los militares que querían establecer el equivalente del nazismo y que querían tener esa colaboración. Le tenían más susto en ese momento a lo que veían venir con los socialistas, con los judíos, con los comunistas, que al propio Hitler. Entonces, esto es importante porque esto nos va a marcar los siguientes años en París, especialmente los años del 40 al 44, donde París está invadida en paz. Gracias a esto, y vamos a ir narrando esos detalles porque son parte fundamental de la historia de París. Entonces, el que lo va a lanzar es un importante político, Gustave Hervé, y Hervé había sido primero socialista, después cambió de partido, y estando ya en 1936, él considera que la persona que tiene que liderar Francia en los siguientes años tiene que ser Pétain. Y por eso escribe este libro que les estoy mostrando acá, que es a Pétain a quien necesitamos. En este momento nuestro hombre tiene que ser Pétain, porque es el que puede tener la misma filosofía y el que puede enfrentarse y estar de tú a tú con quien empieza ya a moverse fuertemente en Europa, Hitler, que ha llegado al poder en 1933. Y esa llegada de Hitler en 1903 va a empezar a desplazar judíos de Alemania hacia Francia. París se va a convertir como en la nueva Sion de los judíos en ese momento, y va a llegar una gran cantidad de población judía, ante lo cual la derecha que estamos hablando empiezan a tener unas reacciones antisemitas más fuertes y se empieza a polarizar aún más esa sociedad, y el efecto lo vamos a ver sobre las calles de París. Ya en ese momento teníamos claramente conformados en 1933, vamos a tener a Mussolini, vamos a tener a Hitler, y después en 1936, en los conflictos que vamos por encima de mirar en unos segundos, va a llegar Franco a empezar a desestabilizar la Segunda República Española en cabeza de Manuel Azaña, y va a tener naturalmente el respaldo de Hitler. Pétain ahí es donde va a empezar a funcionar en esto, y Pétain seguramente hubiera podido tener un mayor desarrollo político y militar si no hubiera habido tanto conflicto y si no hubiera habido tanto freno que le imponían, y él sabía que no se podía mover en todas esas aguas tan tranquilamente como Franco o Mussolini o Hitler. Y esa fue la conformación
de la parte que se llamó el Frente Popular. Porque si es que el frente, si es que la derecha se está uniendo alrededor de Petán, la izquierda se ha unido alrededor de este Frente Popular. Y este Frente Popular, lo primero que sale a las calles, por una orden de esa unión que viene desde Moscú, se unen comunistas y socialistas en todo el continente europeo y vamos a frenar la llegada del fascismo en el continente. Y lo que nos dicen aquí es: juramos permanecer unidos para defender la democracia, desarmar y disolver las ligas fascistas, para hacer nuestras libertades inmunes contra ataques racistas. Juramos en el día en que conmemoramos primera victoria de la República para defender las libertades democráticas conquistadas por el pueblo de Francia, para dar a los trabajadores, a los jóvenes y una gran paz humana al mundo. Esa coalición debía simplemente defender las coaliciones inexistentes, no cambiarlas. A diferencia de lo que estaba haciendo en ese momento en la Unión Soviética, que estaban cambiando las instituciones, aquí el proceso era mucho más tímido y era simplemente defenderlos. El proceso político de Francia en las calles de París es diferente con todos estos elementos que estamos mostrando. Ese concepto de Frente Popular nace al mismo tiempo en España. En febrero se ha tenido ese Frente Popular, que es la conformación de las fuerzas de izquierda, que son las que se van a enfrentar contra Franco, y que su símbolo, su bandera, es decir, toda la orientación viene siendo similar a lo que es el Frente Popular de 1936 en Francia. La izquierda empieza a hacerle mala prensa, fake news, empiezan a hacer el desprestigio, como cualquier campaña política de nuestros días. La izquierda se burla de la derecha se burla de la izquierda. Y esto naturalmente tiene sus efectos en las calles de París. Y las calles de París se van a llenar de huelgas en 1936. Pero esa unión de la izquierda, del Partido Comunista y el Partido Socialista, empieza a amenazar el orden en las calles de París. Partido Comunista y Partido Socialista habían tenido siempre tradicionalmente un desfile, pero un desfile independiente cada vez que había un aniversario de nuestra famosa Comuna de París de 1871. Iban por partes, cada uno por su lado, pero cada uno hacía su propio desfile y su propia manifestación en el cementerio Père Lachaise, en el famoso Muro de los Federados. Pero en 1936, con la orden que venía, ahora la van a hacer juntos y vamos a hacer una sola manifestación el 24 de mayo de 1936. Y a la ciudad de París entró en pánico, porque sentían que en ese momento se iban a tomar el gobierno los comunistas y los socialistas. Y más grave aún, los judíos. Porque es elegido, después de esa unión que se hace, va a ser elegido Léon Blum como primer ministro de Francia y va a ser Frente Popular entre 1936 y 1937 y más adelante en 1938. Entonces tenemos esa derecha en ese momento encabezada, muy débil políticamente, que supuestamente tiene esa figura de respeto que es el mariscal Philippe Pétain, pero vamos a tener ahora un primer ministro judío y socialista. Exactamente todo lo que a la derecha en ese momento, lo que todo el fascismo quería no tener cerca. Para ellos era el gran triunfo, indudablemente, en ese momento. Se sientan en el gobierno y empiezan a entender la política que se está moviendo en Europa. ¿Signos de guerra hay? Sí, signos de guerra existían desde ese momento. Y aquí van a empezar a ver cómo participan en ese conflicto en Francia. Porque es que en el mismo año 1936, en que estamos hablando que sucede esto en las calles de París, en España está sucediendo un hecho de alguna manera del opuesto. Aquí aparecen los ataques que hace Francisco Franco desde abajo, desde el sur, desde las islas, desde el norte de África, y que hace Mola desde el norte, desde Navarra, y que van a empezar a llegar a Madrid a tratar de desestabilizar al inicio de la guerra civil entre el 36 y el 39
al gobierno de primero de Niceto Alcalá Zamora, después de Manuel Azaña, y así sucesivamente, hasta que ya cuando llegan al asesinato de Calvo Sotelo en el 36, es cuando Franco decide actuar. Franco no está solo. Franco tiene que actuar con la ayuda de los alemanes, con la ayuda de Hitler y con la ayuda de Mussolini, que se prestan naturalmente. Y el gran debate que tiene en ese momento el nuevo gobierno de León Blum es: ¿participo o no participo? Ahora, si yo le doy dinero a Manuel Azaña, a la República Francesa, a la República Española, entonces Hitler y Mussolini también le van a dar. Pero si yo no les doy dinero, entonces Hitler y Mussolini también les van a dar. Es decir, de todas formas vamos a tener esa situación. Y durante mucho tiempo estuvo muy débil y muy tímida esa posición internacional del gobierno del primer ministro León Blum, que no supo cómo actuar en ese campo. Y mientras tanto la derecha está consolidándose mucho más. Tenemos un grupo de la izquierda, de la derecha, que se llamaba la Cruz de Fuego, que eran básicamente militares retirados, que tenían la Cruz de la Legión de Honor, y que ahora se van a bautizar como la Cruz de Fuego, y empiezan a radicalizar la derecha. Y de otro lado tenemos lo que se llamaban los contras de las 200 familias, que eran los que decían: Francia está en manos de 200 familias y tenemos que ver cómo los acabamos, que es ese Frente Popular y el Partido Socialista. Pero todo esto se desarrolla, como siempre lo digo, en las calles de París. Y llegamos a 1937, un año crítico, un año importante, y Francia decide hacer otra feria exposición. Y una feria exposición muy compleja en un ambiente de guerra que se está viviendo en Europa. Nadie sabe por dónde va a empezar la guerra, pero claramente hay una polarización entre unas fuerzas de derecha y unas fuerzas de izquierda. Hitler ha empezado ya a dar sus primeros pasos de terminar el proceso de unificación alemana que había empezado desde las épocas de Bismarck, y que Hitler consideraba que estaba inconcluso y que él tenía que terminar reagrupando Austria, Checoslovaquia y las zonas de Polonia que eran de la nación alemana, de la nacionalidad alemana. Y en ese marco, París hace una nueva feria exposición en 1937, que le va a hacer también siempre aportes arquitectónicos a la ciudad de París. París siempre, y las ferias exposiciones, como lo hemos venido diciendo. Habíamos tenido en una de esas ferias del siglo XIX la creación de el Palacio de Trocadero, que era lo que quedaba detrás del arco, detrás de la Torre Eiffel. Como si yo estuviera en este momento parado en la escuela militar, paso debajo del arco de la Torre Eiffel, cruzo el Sena y tengo ese Palacio de Trocadero, que era lo que se había construido ahí y que ahora se va a derrumbar, y vamos a construir un nuevo monumento acá, que va a ser el Palais Chaillot, que sigue existiendo. Esto es una foto reciente, y sigue existiendo ese Palais Chaillot, y es donde van a tener el desarrollo de unos nuevos edificios Art Deco. El Palais Chaillot es claramente Art Deco. Esto es una foto tomada desde arriba, desde la Torre Eiffel, y este es ese nuevo escenario donde va a ser esa nueva zona de la feria de 1937, y del otro lado del río también se va a establecer. Y se va a crear también otro monumento más, que es el Palais de Tokio, y se llama el Palais de Tokio porque quedaba en ese momento sobre la avenida de Tokio, de Palais de Tokio, y quedaba sobre el Palacio de Tokio, sobre la avenida de Tokio. Y más adelante, cuando tengamos los problemas con Japón en la Segunda Guerra Mundial, se le va a cambiar el nombre a la calle, pero no se le va a cambiar el nombre, y seguirá llamándose el Palais de Tokio. Y ahí es donde está hoy en día el Museo de Arte Moderno, que es al lado del Palais Chaillot. Este es el mapa de lo que era la zona de la feria exposición de 1937. De esto poco quedó el Museo de Arte Moderno, que ustedes lo ven abajo a la izquierda, y el Palais Chaillot va a quedar también. Pero los otros monumentos, especialmente los dos importantes que se hicieron para esa feria, van a quedarse por fuera, los van a eliminar. A alguien muy inteligente se le ocurrió, no sabemos con qué intención, pero se le ocurrió
en pleno 1937, hacer unos pabellones enfrentados de Alemania con Rusia, con la Unión Soviética. Y ponen estos pabellones de esta manera. En eso como funcionaba es que la República Francesa, la ciudad de París, la Ville de Paris, les otorgaba el espacio y les decía, este es su lote, y cada uno diseñaba lo que quería. Pero haber puesto a Francia en ese momento, perdón, a la Unión Soviética enfrentado, puro, en la entrada, puro cruzando el Sena, era una afrenta a la estabilidad europea. Ya lo estaban considerando en ese momento. Y miren los monumentos que se hacen. Los alemanes hacen arriba un monumento grande con la esvástica, con el águila imperial, y al otro lado la Unión Soviética hace una pareja que tienen la hoz y el martillo, y que naturalmente empieza a sentir en las calles de París toda la tensión de lo que está sucediendo en el continente europeo. Y España tampoco se va a quedar lejos de esto. Estamos en 1937, Francia está en una guerra, España está en una guerra civil fuerte en ese año 1937, el gobierno no ha caído, seguimos teniendo todavía la Segunda República Española y España quiere hacer un pabellón en esa feria, un pabellón que tenga una representación de un apoyo a la República y algo que esté en contra de lo que está haciendo Franco y lo que está haciendo el ejército en ese momento. A principios del año 1937, una comisión de la República Española visita al artista español, pero que residía en París, Pablo Picasso, y le dice, nosotros queremos hacer nuestro pabellón y que el centro, el eje del pabellón, sea un gran cuadro de gran formato que usted haga sobre lo que estamos viviendo en España en este momento. Picasso, que era una persona muy comprometida desde el punto de vista ideológico, no duda un segundo en aceptar, tiene sus dudas del tema del formato grande, básicamente porque no tenía dónde pintarlas, no tenía un espacio donde pintar. Pero eso lo soluciona. Una de sus amantes en ese momento le consigue un estudio muy grande en la parte nueva donde están trabajando hoy en día todos en París, en la Rue de Grand Augustin, y ahí en ese sitio va a tener su nuevo estudio Pablo Picasso. Y se va a sentar en enero del 37 a pensar qué pintar para ese pabellón de España. Y no se le ocurre, y hace bocetos de muchas cosas, hace bocetos de la vida cotidiana en España, hace bocetos de la infamia de la guerra, hasta que finalmente, esto es enero del 37, en abril del 37 se dan los bombardeos a Guernica, a la ciudad de Guernica. Y eso indudablemente es lo que hace que Pablo Picasso, entre mayo y junio, porque los ataques de Guernica fueron el 26 de abril del 37, y Picasso entre mayo y junio de 37 pinta la que es sin duda alguna una de sus cuadros más importantes, que fue la que se puso, un cuadro que se pintó en 2 meses. Este inmenso cuadro que todos ustedes conocen se pinta en 2 meses y lo entrega Picasso para la Feria Exposición de 1937. La historia de este cuadro pues es una belleza de historia, y todo lo que ha sucedido después de 1900, después del final de la guerra. El cuadro estuvo en Nueva York, sí, los españoles lo reclamaban, el franquismo reclamaba el cuadro del Museo de Arte Moderno de Nueva York, porque decía, nosotros tenemos el recibo, nosotros le pagamos al señor Picasso una plata para poder hacer eso. Picasso dijo que no, que él lo había hecho gratuitamente, que simplemente le habían dado unos materiales, pero el franquismo se agarró de este tema para poder justificar la presencia de ese cuadro, y naturalmente pues el cuadro cuando se regresa, cuando lo devuelven a España en 1974, después de la muerte de Franco, pues sigue siendo uno de los cuadros más protegidos del mundo. Está hoy en día en el Museo Reina Sofía. Entonces, indudablemente, esta exposición de 1937 tiene unas implicaciones sobre el tema político grande. Es decir, a España la puso a enfrentarse
a la República con el franquismo, como si necesitara más excusas para eso, y pusimos enfrente en este momento la izquierda y la derecha. Las pusimos de un lado tal cual. Qué gran inteligencia el que diseñó esto, porque los puso enfrente. Y todo esto empieza a tener unas implicaciones sobre la población de París. La población de París empieza a sentir el efecto de este conflicto que se está sintiendo y la ciudad de París va a empezar a perder población. La gente se quiere salir de la ciudad de París. Si vemos aquí en estos cuadros, hemos tenido una evolución de París en estos años hasta 1800, un crecimiento muy grande de la ciudad de París, hasta que llegamos aquí a esa transición antes de la Revolución Francesa, y la ciudad de París se dispara en población, pero eso se frena y se va a frenar más o menos alrededor de 1933, 36, de esta época que estamos hablando. Y no es que la gente se fuera a vivir completamente fuera de la ciudad de París, simplemente se estaban trasladando de la ciudad de París. La línea verde que está abajo es lo que es la ciudad propiamente dicha, es la ciudad que se está empezando a mover con disminución de población, pero la que va a crecer es la otra zona, la zona que hemos llamado, que llaman los franceses, la banlieue y el área de la isla de Francia, l'Île-de-France. Entonces, esas son esas ciudades, el área urbana y el área metropolitana, que empiezan a tener un crecimiento muy grande. París había estado limitado por esas barreras, por esas murallas que se habían creado, y ahora, quitando esas murallas que las habíamos quitado en la sesión anterior, ahora tenemos un movimiento y la gente quiere desplazarse. Y hay mucho temor de una guerra. Y ese temor de la guerra hace que la gente se quiera salir de París. Naturalmente hay gente que se va para Burdeos, para Marsella, para Rouen, para cualquier otro sitio de estos, pero también la gente se empieza a salir de la ciudad de París. Y eso no es que esté disminuyendo la población de Francia. La población de Francia sigue creciendo, como nos muestra este cuadro desde 1950, es este, y la población de París va a volver a tener nuevamente un pico en 1990. La gente vuelve a salirse de la ciudad de París. Esta banlieue es toda esta zona que nosotros conocemos. Si ustedes ven, ahí está el centro, marcadas los 20 arrondissements de la ciudad de París, y alrededor están todas las diferentes zonas que conforman la banlieue. Y las tenemos divididas aquí por factores socioeconómicos. Toda la zona que es amarilla, un poco en los colores más claros, son las zonas más pobres, y las zonas que están en colores más oscuros son las zonas más ricas. Este es uno de los temas que siempre se ha discutido en París, pero París tiene ese desarrollo que siempre lo había tenido, ahora un poco más centrado hacia el norte. Antes era oeste-occidente, y ahora tenemos un poco más esa división entre ese noroccidente y ese sureste de la ciudad de París, en toda esta área metropolitana. Estos 20 están entonces conformando todas estas zonas, que son las zonas que vemos como la ciudad de París, como la banlieue, y después está la zona ya más grande de l'Île-de-France, la que estamos viendo alrededor. La gente se está saliendo de la ciudad de París por costos, por cantidades de temas, pero hay un susto sobre la guerra. Hitler ha empezado a moverse. Y hay dentro de la ciudad de París y dentro de Francia, hay una fuerza muy pro-Hitler, y hay otros que son menos pro-Hitler y mucho más anti-Hitler. Y el gobierno que tenemos en estos años, 1936 hasta la guerra, son gobiernos del Frente Popular. Y exactamente el que más preocupaba a todos era el de León Blum, que era socialista y judío. Es decir, peor que eso no podía ser para la época en ese momento. Y tenemos ahí un breve receso en el 38, en que el primer ministro es Edouard Daladier. Y Daladier se va a prestar junto con Chamberlain, los ven ustedes aquí en esta foto, los dos al lado izquierdo de la fotografía, al lado de Hitler y al lado de Mussolini y de Jean Galeazzo Ciano. Y estos personajes se van a juntar en 1938, y cada uno va a pensar que logró la paz para el mundo. Este fue el apaciguamiento de la reunión de Múnich del 38, en que Hitler dice: yo estoy haciendo mi patria, yo estoy construyendo Alemania, Alemania no ha terminado de unificarse, y yo necesito Austria, ya se lo había tomado en ese momento,
me falta Checoslovaquia y necesito Checoslovaquia. Y Chamberlain y Daladier le dicen, bueno, pero suficiente con Checoslovaquia. Y ahí para. Y el otro dijo, sí, 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 yo paro. Daladier firma en 1938 dándole permiso a Hitler para tomarse la parte de Checoslovaquia. También firma naturalmente Chamberlain y los dos se sientan y cada uno se regresa a su país y dice: este papelito que tengo acá dice que hemos logrado la paz y que Hitler ya no va a hacer nada más. Eso pues a Chamberlain le costó naturalmente la presidencia, el ser primer ministro, porque pues el papel no tenía para nada, y de los productores de esta misma foto, de esta famosa foto que es la llegada a Londres de Chamberlain en agosto del 38, tenemos la misma foto que es Daladier regresando de Múnich en el 38, diciendo: este papel que traje dice que tenemos paz, no nos preocupemos. En Inglaterra el ambiente era completamente diferente porque en Inglaterra había un Churchill y Churchill dijo de entrada: esto no es posible, esto no es posible, ese apaciguamiento no es cierto, eso no va a ser así, eso no va a ser así, y eso finalmente hace las implicaciones que eso va a tener sobre la política internacional y la política militar inglesa en los siguientes años es fundamental. Francia no lee tanto el episodio. A Francia lo que le va a cambiar completamente el caminado después de eso es el 23 de agosto del 39, es decir, un año después de la reunión de agosto del 38. Se van a reunir en Moscú y se va a firmar el acuerdo Molotov-Ribbentrop. Ese acuerdo Molotov-Ribbentrop lo que hace es que es un acuerdo de cooperación y defensa mutua entre la Unión Soviética y Alemania. Y eso naturalmente el afectado de aquí en adelante es Francia, porque eso lo que quiere decir es que se rompió esa alianza que existía entre la Unión Soviética o Rusia en su momento y Francia, y que ahora se aliaron con el enemigo y que ahora en cualquier momento me atacan a mí. Era evidente que lo que iban era a repartirse Polonia, pero los franceses sabían en ese momento, el 23 de agosto de 1939, sabían que después de esto, después de Polonia, iban por ellos. Y para mí oficialmente la Segunda Guerra Mundial en París prácticamente es este hecho. El 23 de agosto de 1939, la firma de ese acuerdo Molotov-Ribbentrop que están a mano derecha y que es ratificada después. Ese mismo día se reúne Ribbentrop con Stalin y acuerdan que esa es su alianza militar y que vamos por Polonia. Y después aún nadie sabía qué hacía, pero los franceses sabían que iban detrás y que se iban a establecer en esa zona al norte de Francia, porque era la manera de tomarse Francia y después tomarse Inglaterra, que era lo que quería moverse. La batalla de Francia y posteriormente la batalla de Inglaterra, tal como sucedió. Con una fueron exitosas y con la otra no. Pero como lo que nos preocupa no es tanto la guerra, desafortunadamente, porque es un tema apasionante, sino el impacto que tiene sobre la ciudad de París. El mismo 23 de agosto París dijo: nos van a acabar. Y el 27 de agosto se empieza a desmontar la ciudad de París. Lo primero que hacen es quitar los vitrales de la Sainte-Chapelle. Los van a quitar todos y los van a guardar y los van a esconder. El manejo que de aquí en adelante se le va a dar al arte parisino es absolutamente espectacular. París es un desastre, Francia es un desastre durante estos años en lo militar. Entre agosto del 39 y junio del 40, Francia no ha podido cometer más errores en el campo militar y en el campo táctico. Pero lo que hizo en este momento sobre la ciudad de París era fascinante. Claro, es que ya tenían la experiencia. Es que París, ¿desde cuándo? Desde que estabas a la Santa Genoveva, desde que llegó Atila, de todos esos, París ya sabe lo que es una invasión. Y París sabe que tiene dos cosas que hacer porque sabe que le va a venir un sitio de París, una invasión de París, y van a destrozar y los van a dejar morir de hambre. Y lo primero es entrar todos los animales a la ciudad de París de tal forma que tengan que comer después, y vamos a proteger el patrimonio. Y arrancan escondiendo la Sainte-Chapelle y siguen de ahí al Louvre. Y el Louvre lo van a desmantelar.
y lo van a esconder. Y eso es una novela fascinante. ¿Qué hicieron con todo el arte del Louvre? ¿Cómo lo empezaron a mover de lado a lado? Las obras que más querían proteger, la Mona Lisa, naturalmente, la Venus de Milo, aquí las ven que las están ya guardando, y aquí van bajando la escalera con la Victoria de Samotracia. Todas había que esconderlas. Van a conseguir que les presten los camiones de la Comedia Francesa, que movían por toda Francia los escenarios y eran unos camiones que estaban adecuados para mover. Y empiezan a mover todas estas obras, se las van a llevar a los castillos del Loira y las van a esconder en los sitios más raros del mundo. Se salvó casi todo el arte francés por cuenta de lo que hicieron en este momento. Un desastre en lo militar e incluso en lo política, lo que sucede en Francia entre agosto del 39 y junio del 40, pero un éxito en esta logística. La ciudad se prepara para la guerra, sabe que vendrá. Aún no ha empezado la guerra, no ha habido el primer disparo ni la primera invasión después de Múnich 38, no ha habido nada todavía, pero ya la ciudad se está preparando. Y los parisinos saben cómo es una guerra y tienen el libreto perfectamente montado. Fluctuat nec mergitur, de esta iremos a salir. Y reparten máscaras de gas a toda la población. Los niños en los colegios les enseñan a manejar las máscaras de gas en agosto 24, 25, 26. Estamos, hoy en día lo sabemos, en ese momento no lo sabían. Estamos a 3 días de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Y los parisinos sabían exactamente qué sucedía. La gente se va de París, la gente empieza a abandonar París. Una joven en ese momento, una joven escritora, filósofa, pensadora, Simone de Beauvoir, nos descubre en sus diarios de 1939, 38, 39, 39. Y este capítulo nos dice lo que está pasando. En la zona de Pasil, parte elegante del distrito 16, estaba completamente desierto. Todas las casas estaban cerradas y ni un alma en la calle, sino una fila interminable de autos que pasaban por el muelle atestados de maletas y a veces de niños. Más tarde subimos por la Rue de Rennes. La torre de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés estaba bañada por la hermosa luz de la luna y podría confundirse con la de una iglesia rural. Y debajo de todo, ante mí, un horror incomprensible. Es imposible prever nada, imaginar nada o tocar nada. En cualquier caso, es mejor no intentarlo. Me sentí congelada y tensa por dentro, tensa para preservar un vacío y una impresión de fragilidad. Un solo movimiento en falso y podría convertirse de repente en un sufrimiento intolerable. En la Rue de Rennes, por un momento, sentí que me deshacía en pedacitos. Esto era lo que se sentía en ese momento, la última semana de agosto del 39. Los franceses sabían que venían. Los franceses sabían por la lectura del Molotov-Ribbentrop que iban por Polonia, pero que después de Polonia allá iban a llegar. No se iban a quedar quietos. Y efectivamente, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Con lo cual es la fecha que oficialmente arranca la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener un periodo relativamente tranquilo entre septiembre del 1 del 39 se toma Polonia, nadie hace nada, que era la phony war, la guerra inexistente, una guerra que no, tranquila, todo el mundo estaba en plan de guerra, pero nadie disparaba, nadie hacía nada, estaban analizándose esas alianzas, todo lo que sucedía, y Hitler ya había subido en Polonia, se había quedado en Polonia. Francia en ese momento está en una protección y se sienten tranquilos. Tiene su frontera muy bien cuidada en ese momento, porque ya habían construido lo que se llamó la línea Maginot, la línea Maginot. Y esa línea lo que hacía es que tenía una protección muy grande, especialmente la zona de la Alsacia-Lorena. Es decir, toda esa línea negra fuerte que se da debajo de Luxemburgo y Alemania. La parte de la Bélgica, la parte de Bélgica está un poco más desprotegida por la sencilla razón de que como Bélgica era un país neutral, por ahí no iban a entrar los alemanes. Los alemanes debían entrar sobre todo por la zona que les interesaba a ellos, que era la Alsacia-Lorena, y había que cuidarse también de la zona de abajo, la zona de Italia. Pero la otra zona
no creían que iba a entrar por ahí. Ahora, también entendían que si entraban por ahí, para los franceses era muy bueno, porque si los alemanes entraban camino Holanda-Bélgica, con solo pisar Bélgica, arrastraba una gran cantidad de elementos de otros países a la guerra, porque Bélgica era neutral y uno en una guerra no toca a un país neutral. Entonces, si entraban, los franceses estaban listos para combatir, pero también quieren combatir en terreno belga. Lo que no quieren es que el desgaste de la guerra sea en territorio francés. Si vamos a pelear, pues peleemos en territorio belga, porque es que los franceses ya saben lo que es una guerra. Y toda esta zona fue destruida en la Primera Guerra Mundial. Entonces la línea Maginot está muy bien custodiada. La línea Maginot era un ejemplo de no era una muralla rusa, no era una muralla china, perdón, no era una muralla china en el sentido en que no dividía completamente, y por dentro eran unos grandes baluartes, unas grandes estaciones, tenía tren por dentro, tenía todo tipo de fortalezas, fortificaciones para poder proteger a la Francia en ese momento. Esta era la línea Maginot, que muestra que tiene en la línea roja fuerte, era la línea de prioridad para cuidarla, y la otra era hacia arriba, que era una línea menos fuerte. Aquí repetí el cuadro para poder verlo más grande. Y mientras todos estábamos viendo a ver por dónde reventaba, ya se habían subido a Noruega. Para los alemanes, Noruega era importante porque tenía una cantidad de minerales que ellos necesitaban. Entran a Noruega, eso provoca una crisis grande en Inglaterra, y finalmente el 10 de mayo de 1940, los alemanes entran por Holanda, destruyen Rotterdam y siguen bajando hacia Bélgica, y van entrando a Bélgica. Y entonces los franceses saben que la guerra van a tratar de empujarla hacia el territorio belga. Los alemanes quieren correrse porque los alemanes quieren llegar a París lo más rápido posible. Y aquí empieza la serie de errores más grande. No sabemos, de pronto no fueron errores, de pronto era algo intencionado que se tenía, pero es el momento en que los franceses suben y se enfrentan en Sedan, donde ya se habían medido fuerzas alemanes y franceses en 1870 en la guerra franco-prusiana entre Napoleón III y Bismarck. Y se van a tener que enfrentar aquí, en este mismo sitio. Y el hombre que comandaba la parada aquí era el comandante del ejército francés, Maurice Gamelin. Y cuando a Gamelin le cuenta que ya los alemanes irrumpieron, que los alemanes entraron al territorio belga y que los vienen corriendo rápidamente hasta llegar al Sedan, Gamelin era el hombre más feliz del mundo. Gamelin dice que en ese momento, cuando le dieron la noticia, sonreía, que se puso feliz, porque es que esta es una parte del ejército que sentía que prefería tener una situación manejada por Hitler y no el desconcierto que estaban generando en ese momento los socialistas. Entonces, cuando analizamos esa derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, hay que tener estos elementos de juicio acá. Había una parte importante del ejército. Petán todavía no lo tenemos. Petán no existe todavía para los efectos. Petán está jugando a ser la figura representativa de la derecha. Pero es Gamelin el comandante del ejército de Francia, y es indudablemente el hombre que se queda quieto y hace toda clase de cosas para que los alemanes puedan moverse y para que los alemanes puedan llegar a la ciudad de París. Esto estamos en el episodio. En la mañana del 15 de mayo de 1940, Paul Reynaud, que es el primer ministro de Francia en ese momento, nuevamente, fíjense ustedes la inestabilidad. Hemos hablado de 3 primeros ministros acá: Léon Blum, Daladier, y ya vamos en Reynaud. Vamos en Reynaud en ese momento, que los alemanes pensaban que era Renault, como los carros Renault, ya veremos. Reynaud. Y Reynaud era el primer ministro de Francia y llama el 15 de mayo a Churchill, y todos estos episodios son maravillosamente narrados por Churchill en sus memorias. Abre las memorias casi que con estos episodios, porque es que para Churchill la guerra arranca en este momento. Y el 15 de mayo, llama a Churchill y le dice: nos derrotaron, aquí no hay nada que hacer, nos derrotaron.
estamos perdidos. Churchill toma el primer avión para Londres en un acto de valentía y durante este periodo, durante todo este periodo que dura la guerra, la toma de Francia, la batalla de Francia, Churchill va a ir 6 veces a París. En un símbolo de valentía, doña Clementine naturalmente sufría de ver que su marido se estaba metiendo en los mismos cielos donde los alemanes estaban disparando y acabando con Francia en ese momento. Renault va a hacer unos cambios en su gabinete en ese momento y va a involucrar a 2 militares muy importantes con visiones diferentes de lo que se debía hacer, pero en este momento no saben todavía las diferencias de visión que tienen, que será lo que va a marcar el rumbo de Francia y de París entre 1940 y 1944. Va a traer como viceprimer ministro al hombre más adorado en Francia, que años más adelante será el más odiado en Francia, que es el mariscal Pétain. Y lo va a nombrar viceprimer ministro. Y se va a traer también a un joven, ya en ese momento general, Charles de Gaulle, y le va a encargar de ser el comandante como viceministro de defensa, va a ser el hombre que se va a encargar de los temas estratégicos de la guerra. Porque de Gamelán habíamos prácticamente que salido durante estos días y va a haber unos cambios ahí importantes en ese nivel. La entrada de los alemanes lo que está haciendo es que los ingleses se involucran en la guerra, mandan un primer desembarco de tropas hacia la zona de Dunkerque y en esa zona de Dunkerque cuando llegan se dan cuenta que están atrapados, no hay nada que hacer y Churchill ordena el retiro de todo eso, que es la famosa evacuación de Dunkerque. Y en esa evacuación de Dunkerque los alemanes se quedan quietos. Para muchos esto es una interpretación de que Hitler está enviando un mensaje de tranquilidad a los ingleses. Quédense quietos, no les vamos a hacer nada, ríndanse. Mensaje que ya los franceses tenían muy claro. Y que el hombre que más claro tenía ese mensaje en toda Francia era Pétain. Pétain sabía que su mandato al llegar ahí era sentarse el primer día en su escritorio y decir nos rendimos. Y De Gaulle tiene exactamente la visión contraria, decir no nos rendimos. Se da el desembarco, se da la evacuación en Dunkerque el 27 de mayo y vamos a seguir un poco cronológicamente aquí hasta que lleguemos al 14 de junio, la toma de París, que terminamos eso y arrancamos en la sesión de la guerra de París. Esa evacuación de Dunkerque el 27 de mayo es seguido con que Churchill se va para París, una de las 6 veces que va en estos días, en esas 3-4 semanas que dura la batalla de Francia, y se va para París el 31 de mayo de 1940 tratando de ver qué más puede hacer. Churchill tenía un susto inmenso. Churchill no quiere que los franceses se rindan. Churchill sabe que los franceses se están rindiendo, pero si los franceses se rinden, lo siguiente es que Hitler va a hacer, como efectivamente hizo, la batalla de Inglaterra. No se va a meter en Rusia, vendrá después, la Barbarossa, esa vendrá después. Aquí se va a meter después. Entonces, naturalmente, Churchill tiene un interés muy claro en ir a París 6 veces a decirles a los franceses, no se rindan, no se rindan, no se rindan, les vamos a ayudar, les vamos a ayudar, les vamos a ayudar. Y eso era lo que necesitaba Churchill ante todo. Y a Churchill no le importaba si destruían la ciudad de París, pero él sabía que iban a destruir Londres, o que destruían Londres o destruir París, pero que se destruían allá abajo en París, mucho mejor para los ingleses en ese momento. Y los alemanes atacan. Los alemanes atacan el 3 de junio de 1940 y atacan la fábrica de Renault. Unos dicen que era porque creían que Renault y los carros Renault y Renault, el primer ministro, eran como de lo mismo y por eso entran y desbaratan la fábrica de Renault junio 3 de 1940. París no es una ciudad que vaya a ser bombardeada como lo fueron otras ciudades, especialmente en esta fecha, junio 3 de 1940, ya los alemanes habían destruido 2 ciudades importantes, Varsovia y Rotterdam, las habían arrasado. Y este mensaje era muy claro, es decir, con París podemos hacer esto también. Y Francia se divide, y la ciudad de París se divide, como va a estar dividida todo el periodo entre el 40 y el 44. ¿Qué hacemos con París? ¿Dejamos que la destruyan y que el mundo entero vea lo que es capaz de hacer este señor Hitler? ¿O la defendemos?
o más bien simplemente nos rendimos. Tenemos esas tres alternativas y hay todos los que están pensando en ese momento qué es lo que se debe hacer. Naturalmente, los del ejército, los militares franceses, tienen el convencimiento de que ellos tienen que rendirse, apoyados por esa derecha francesa que les parece que cualquier cosa era mejor que la república, que era preferible en ese momento estar siendo gobernados por Hitler. Prefieren esa situación y van a empezar a negociar desde ese momento con los alemanes. Ya después, una semana después, el 10 de junio, Italia invade por el sur. Ya no hay mucho más que hacer. La gente en París está muerta del susto. La gente empieza a evacuar París entre el 3 de junio y el 14 de junio de 1940, lo que se conoció como el éxodo de París. La gente empieza a abandonar la ciudad de París y durante esta semana se fueron 2,5 millones de personas de la ciudad. El gobierno no sabía qué hacer. ¿Nos vamos? Recordemos en los episodios que hemos visto que es que en 1870 se fue, en la Primera Guerra Mundial se fue. Irse de París pues era normal para los franceses y la gente que estaba en París dice, no, pues otra vez el gobierno se va, se establece en otro lado y después vuelve. Esto es fluctuat mergitur. Aquí no hay mucho más que analizar con lo que está sucediendo. El gobierno de París, Reynaud y todo su gobierno, abandonan París con destino Tours y luego Burdeos el 10 de junio de 1940. Y en la tarde del 16 de junio, después de que ya la gente empieza a salir, las carreteras están llenas de carretas y llenas de bicicletas y la gente evacuando la ciudad de París. Y Reynaud va a mandar a De Gaulle, tiene 2 militares importantes en ese momento, y va a mandar a De Gaulle a que se vaya a Londres, a que hable con Churchill y que hagan algo. Reynaud está muy asustado. Él sabe que aquí se le acaba. Y en ese momento, De Gaulle, que aparece aquí en esta foto con Reynaud, con Reynaud y con todo el alto gobierno francés, Reynaud recibe una llamada feliz del general De Gaulle. Lo llama desde Londres para anunciarle una gran noticia. Y en ese momento, Reynaud expresa toda su alegría y le pide permiso a Pétain para hacer esto y leerle la propuesta que Churchill ha mandado a través de Gaulle. Una propuesta que aún no sabemos si hubiera podido cristalizar. Pero Inglaterra le propone a Francia, nosotros luchamos por ustedes, pero ustedes se vuelven parte nuestra. En este momento tan fatídico de la historia del mundo moderno, los gobiernos del Reino Unido y la República Francesa hacen esta declaración de unión indisoluble y resolución inquebrantable en su defensa común de la justicia y la libertad contra la sujeción a un sistema que reduce a la humanidad a una vida de robots y esclavos. Los dos gobiernos declaran que Francia y Gran Bretaña ya no serán dos naciones, sino una unión franco-británica. La Constitución de la Unión preverá órganos conjuntos de defensa, política exterior, financiera y económica. Todo ciudadano de Francia disfrutará inmediatamente de la ciudadanía de Gran Bretaña. Todo súbdito británico se convertirá en ciudadano de Francia. Ambos países compartirán la responsabilidad de la reparación de la devastación de la guerra, donde quiera que ocurra en sus territorios, y los recursos de ambos se aplicarán por igual y como uno solo a ese propósito. Durante la guerra habrá un solo gabinete de guerra y todas las fuerzas de Gran Bretaña y Francia, ya sea en tierra, mar o aire, estarán bajo su dirección. Gobernará desde donde mejor pueda. Los dos parlamentos se asociarán formalmente. Las naciones del Imperio Británico ya están formando nuevos ejércitos. Francia mantendrá sus fuerzas disponibles en el campo, en el mar y en el aire. La Unión apela a los Estados Unidos para fortalecer los recursos económicos de los aliados y traer su poderosa ayuda material a la causa común. La Unión concentrará toda su energía contra el poder del enemigo sin importar dónde se desarrolle la batalla. Y así venceremos. Esta fue la propuesta no aceptada de Churchill a Reynaud en junio de 1940. Y realmente sí fue aceptada por Reynaud. A Reynaud le gustó, a Reynaud le brillaron los ojos en ese momento. Pétain dijo por ningún motivo.
Claro, esto no era lo que Petán quería. Esto lo que implicaba era que la guerra continuaba y Hitler necesitaba parar la guerra acá, porque el siguiente destino era dejar tranquilos, dejar contentos, entre más personas. Ya sabíamos que teníamos en este momento unas ciertas divisiones dentro del ejército francés, no se han materializado todavía, en 2 minutos se van a materializar, pero entre más personas estén del lado de Petán y más personas digan que quieren la paz, pues habrá más tranquilidad para Hitler. Para Hitler era fundamental resolver el tema de que Francia se rindiera rápidamente y por eso quería consentirlos y por eso termina otorgándoles la creación de una nueva república, como veremos en la siguiente sesión. Toda esta derecha lo tenía clarísimo y empiezan a aparecer carteles por todos lados que decían mejor tener a Hitler que a Blum. Nos va mejor con Hitler que con Blum. A ese nivel llegó la situación en ese momento. Entonces, pues era evidente que los franceses, los alemanes van a poder entrar. París se decreta el 12 de junio, se decreta como una ciudad abierta, que fue lo que le sucedió a Bruselas. Rotterdam la destruyen porque Rotterdam se opone a la invasión, Rotterdam da la pelea. En cambio, Bruselas se declara ciudad abierta. Cuando uno se declara ciudad abierta, no hay guerra porque simplemente entran y se toman la ciudad pacíficamente. París es tomada sin disparar un solo tiro el 14 de junio de 1944 y es cuando formalmente podemos decir que empieza la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de París y arrancaremos desde ahí en la siguiente sesión a analizar los 4 años de guerra entre 1940 y la liberación de París, el 44. Nos miramos un poco hoy detalles que tienen que ver más con la historia de Francia que con la historia de París, pero a mí me parece importante para entender muchas de las cosas que pasaron en París en estos años y que van a pasar en París entre el 40 y el 45 y que vamos a volver a ver más adelante en la creación de la Cuarta República y la creación de Quinta República. Tener estos elementos que nos permiten un mayor contexto sobre lo que está sucediendo en París y lo que está sucediendo en Francia y en toda Europa durante estos años. Seguimos entonces con el 14 de junio de 1944 en la siguiente sesión. Muchas gracias.